Bueno, no escucho muchas vocecitas. Después les voy haciendo preguntas y ya tengo acá un cuadernito donde yo anoto las notas. Ya, no, mentira, mentira. Bueno, mi nombre es Virginia Naribey, soy médica clínica y tengo la especialidad de clínica y neumonóloga. También hice la especialidad de neumonología acá en la ciudad de Santa Fe. Hice en el Hospital Iturraspe, estuve 4 años en el Iturraspe y ahora trabajo en el Hospital Sayago, donde hice la especialidad de neumonología y bueno, yo ahora soy médica de planta ahí en el Hospital Sayago. Yo elegí hablar de insuficiencia respiratoria hoy, primer día. Primero les doy la bienvenida a neumonología, que es una especialidad hermosa, muy clínica y preciosa para ejercerla, y que la verdad que es muy, muy lindo cuando uno puede mejorar mucho un paciente neumonológico, con muchas gratificaciones, por lo menos para mí. La insuficiencia respiratoria lo elegí porque, bueno, es un punto muy importante, un síndrome muy importante que no pueden dejar de conocer, y quisiera que me hagan muchas preguntas porque estoy para eso, para ayudarlos a ustedes. Bueno, ¿arrancamos entonces? No, se lo pasamos. Sí. Bueno. Insuficiencia respiratoria aguda, esto que vemos acá es una cama de terapia intensiva. Fíjense el monitoreo que tiene el paciente, fíjense que les voy a marcar a ver si puedo, no me andan acá, fíjense lo que está acá, que es un respirador, tiene todo un panel de oxígeno este paciente. Bueno, esto salva vidas, manejando bien los pacientes con insuficiencia respiratoria salvamos vidas, entonces por eso me pareció importante primero hablar de esto en neumonología. Ustedes van a ver en la bibliografía la definición de insuficiencia respiratoria. Van a ver que, bueno, es la claudicación del sistema respiratorio para poder mantener su función. Ustedes saben que la función del aparato respiratorio es mantener una presión de oxígeno acorde a lo que necesita el organismo y todos los tejidos, ya sea centrales y periféricos. Entonces podemos decir que la insuficiencia respiratoria es la imposibilidad del aparato respiratorio para mantener un balance y una distribución de oxígeno necesaria a todo el cuerpo, y también para poder eliminar el dióxido de carbono. Pero en realidad la definición es bien gasométrica, es una definición de números. Hablamos de insuficiencia respiratoria cuando tenemos una presión de oxígeno que es menor de 60 y o una presión de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio. Esa es la definición y es gasométrica la definición de insuficiencia respiratoria. Como ven acá en el cuadro, tenemos la presión de oxígeno normal, que tenemos una normal de 80 a 100 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación mayor del 95%. Hablamos de hipoxemia cuando tenemos entre 60 y 79 milímetros de mercurio, de 90 a 94 o 95 de saturación de oxígeno. Insuficiencia respiratoria menor de 60, o sea, entre 41 y 59, y la insuficiencia respiratoria grave menor de 40 milímetros de mercurio. Desde el punto de vista evolutivo, tenemos dos tipos de insuficiencias respiratorias: la insuficiencia respiratoria aguda y la insuficiencia respiratoria crónica, y también podríamos citar a pacientes con insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, podríamos ponerlo como otro ítem. La insuficiencia respiratoria aguda es la que aparece en horas o días y que da una insuficiente oxigenación con sangre arterial. Puede tener o no retención de dióxido de carbono, pero tiene también una alteración del equilibrio ácido-base, porque no le da tiempo al organismo para que todos los mecanismos buffer que existen puedan compensar los desequilibrios que acarrea en el estado ácido-base la retención de dióxido de carbono. En cambio, la crónica es de interacción progresiva y lenta, y le permite al organismo desarrollar los mecanismos de compensación, que son fundamentalmente renales, para corregir los trastornos del estado ácido-base. Bueno,
Desde el punto de vista gasométrico, mira, la podemos clasificar en tipo 1 parcial o hipoxémica y en tipo 2 global o hipercápnica. La tipo 1 es la que tiene solamente trastornos en la PO2, pero con normocapnia. Y la tipo 2, la global o hipercápnica, en la que ya existe un fallo en la ventilación, o sea que tenemos hipoxemia con un fallo en la ventilación. En ese caso va a haber hipoxemia con hipercapnia, o sea, una presión arterial de dióxido de carbono, está mal acá, no lo copien igual porque está mal, presión arterial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. Tengo que corregir eso. ¿Estamos? Sí. La que es con hipercapnia, es o sea, lo que es el tratamiento con la oxigenación, es igual que en pediatría que tenés que usar, digamos, concentraciones de oxígeno más bajas, porque si vos, el único estímulo para la ventilación es la hipoxemia. Y si vos le agregás... Sí, el mecanismo, sí, por supuesto, el mecanismo fisiopatológico es exactamente igual que en pediatría. Ya vamos a ver que uno de los impulsos que no hay que abolir es el centro respiratorio, entonces no podemos usar dosis altas de oxígeno para tratar de mejorarlos, pero ya vamos a ver que a veces necesitamos de alguna aparatología para solucionar el problema de estos pacientes, la hipercapnia fundamentalmente, pero es lo mismo que ustedes vieron en pediatría, exactamente lo mismo. Bueno, continuamos. Les doy esta definición que ahora esto es más bien de los terapistas, los neumonólogos lo manejamos, pero los terapistas lo viven a diario, el cociente PAFI, ustedes tienen que conocerlo, y hoy con el COVID es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta, es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 que le estamos dando al paciente. ¿Qué significa esto en palabras simples? Podemos tener un paciente con oxígeno continuo y tenemos una PO2 a lo mejor de 74, 75, pero gracias a que le estamos aportando oxígeno en una FiO2 determinada. Entonces el cociente es lo que nos importa, porque a lo mejor ese paciente llegó a esa presión de oxígeno gracias a que tiene un respirador que le va a dar oxígeno en una determinada concentración y puede lograr mantener una presión de oxígeno aceptable. Pero si ese paciente está respirando aire ambiente y tiene oxígeno en sangre arterial, a lo mejor tiene bajo oxígeno en sangre arterial con aire ambiente, o sea que logra mejorar los valores de oxígeno por la FiO2, por lo que yo le estoy aportando a ese paciente. Por eso el cociente PAFI es tan importante. Y nosotros decimos que normales entre 300 y 500, hay una lesión pulmonar aguda cuando es menor de 300 y hay un distrés respiratorio cuando esa PAFI, ese cociente es menor a 200. Y por eso es tan importante ahora con el COVID, porque tenemos los pacientes que tenemos que ventilar, los que tienen COVID que tenemos que ventilarlos, y esto habla también del pronóstico, porque necesitamos darle más FiO2 para mantener una presión determinada de oxígeno en sangre arterial. Bueno, los mecanismos esto se deben acordar de fisiología ustedes, el tercer año sería de injuria, si no me equivoco, la materia, donde vieron la fisiología o la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Los mecanismos, lejos, el más frecuente de todo es la alteración en la ventilación-perfusión. Acuérdense que eran alteración en la ventilación-perfusión, yunta intrapulmonar, hipoventilación alveolar, disminución de la FiO2 y alteración en la difusión. El más frecuente de todos lejos es cuando hay un trastorno en la ventilación-perfusión, caso típico, por ejemplo, el EPOC, el asmático, el que está cursando una neumonía, que tiene desequilibrados áreas del pulmón que son ventiladas, son a lo mejor perfundidas y no ventiladas, por ejemplo, o al revés. El yunta intrapulmonar es ya un caso extremo de trastorno en la ventilación-perfusión. Esto se da, por ejemplo, en los distrés respiratorios, áreas que directamente están perfundidas pero que no son ventiladas, o un asmático severo que hizo una crisis con muchos tapones mucosos, son zonas que están perfundidas pero que no
no están ventiladas y en este caso hacen que se mezcle la sangre arterial y venosa porque la sangre no es oxigenada y es un caso de shunt intrapulmonar. En este caso, el caso más típico y el caso más que vemos más en la práctica clínica es el distrés respiratorio. La hipoventilación alveolar, en esa que nosotros conocemos como una falla de la bomba que le llamamos bomba a todo lo que es la mecánica respiratoria, esos pacientes, por ejemplo, con intoxicaciones, con sedantes, que disminuyen mucho el impulso ventilatorio y no tienen movilidad de la caja torácica y esa bomba neuromuscular que tiene que acompañar al pulmón está claudicando. Las patologías, por ejemplo, un Guillain-Barré, que afecta a los músculos respiratorios, hacen hipoventilación arterial. Un muchacho que se accidentó y tiene un traumatismo severo de cráneo, hace hipoventilación alveolar. ¿Estamos? La disminución de la FiO2, bueno, en el caso de las grandes alturas, que obviamente como la gente que vive en grandes alturas no llega a tener una insuficiencia respiratoria porque tiene todos los mecanismos de adaptación que le permiten no estar en insuficiencia respiratoria, pero por ejemplo si hay una intoxicación con gases, con monóxido de carbono, ahí eso va llenando el aire y va desplazando el oxígeno y entonces la FiO2 que recibe ese paciente es menor. Los trastornos de la difusión son cuando hay, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, que se engruesa esa pared intersticial, ese espacio intersticial, o por ejemplo en las fibrosis pulmonares, donde hay trastornos en la difusión y en el pasaje del oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar. Muchas veces estas alteraciones de la difusión van a dar una insuficiencia respiratoria, puede ser aguda en el caso de un edema agudo de pulmón, pero también puede ser crónica, por ejemplo en las enfermedades intersticiales pulmonares, donde esa alteración va de a poquito se va produciendo, el paciente se va acostumbrando a recibir menos cantidad de oxígeno porque puede pasar menos oxígeno por ese espacio y esa unidad que es la membrana alveolo-capilar, que está engrosada, que está lesionada, y se pone de manifiesto la insuficiencia respiratoria cuando el paciente hace ejercicio. En reposo a lo mejor lo tenemos con una saturación de 98, 97, pero hacemos un test de la marcha, lo hacemos caminar y entonces ahí se pone en evidencia y el paciente nos dice, no, yo estoy bárbaro, yo estoy bien, pero bueno, camino un poco, subo una escalera y me falta el aire, aparece la disnea. Y nosotros lo podemos objetivar con un test que se llama test de la marcha, donde nos podemos ver realmente que tiene un severo trastorno de la difusión. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Los escucho a todos. No me gusta hablar como un lorito. O si no, bueno, seguimos hasta que les surja una pregunta. Me interrumpe cualquier cosita, ¿estamos? Bueno. Acá tenemos un cuadrito donde yo les puse los trastornos, cómo está la PO2, cómo está la PCO2, la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, la respuesta al oxígeno y las patologías que la producen. Vemos, entonces dijimos que lejos, la más frecuente de todas es la alteración BQ. Esa alteración BQ va a traer aparejado entonces una baja PO2. En general la PCO2 es normal o está alta porque hay hiperventilación. La diferencia alvéolo arterial de oxígeno es alta. La respuesta al oxígeno es positiva, le administramos oxígeno al paciente y es positivo, responde al oxígeno, y las patologías son EPOC, asma, una embolia de pulmón. Hoy le hice un centellograma a una paciente mía con una restricción leve en su mecanismo respiratorio, pero tenía una hipertensión pulmonar desmedida para esa espirometría, y la paciente tiene hace unos días disnea progresiva, le hice un centellograma BQ y tiene una embolia pulmonar masiva, así que ahora la estamos internando en terapia intensiva para anticoagularla. Lo que tiene esta señora es una alteración en la relación ventilación-perfusión, zonas que son ventiladas pero que no son perfundidas. Bueno, tenemos el mecanismo, el shunt, donde tenemos una presión de oxígeno baja, la PCO2 es normal
o baja, en el cuadro anterior vimos que la PCO2 puede ser normal o estar alta en el caso de que haya severos trastornos de la ventilación-perfusión. Yo les dije baja, severo trastorno de la ventilación-perfusión y tienen tendencia a retener dióxido de carbono, como pasa con el asmático en una crisis severa o con el EPOC en un estado avanzado. En cambio, el shunt tiene normal o baja la PCO2, alta diferencia también alvéolo arterial de oxígeno, escasa respuesta al oxígeno, y el ejemplo más típico es el distrés respiratorio, el edema agudo de pulmón, una neumonía extensa. Pasamos al otro de los mecanismos, la hipoventilación alveolar, donde la PO2 es baja, alta PCO2 retienen dióxido de carbono, la diferencia alvéolo arterial de oxígeno es normal, porque aquí no tenemos un trastorno en la llegada o en la migración del oxígeno desde el alvéolo al capilar, sí responde rápidamente a la administración de oxígeno, y las causas son los sedantes, la patología neuromuscular, los traumatismos de cráneo. Cuando tenemos una disminución de la FiO2, tenemos una baja PO2, normal o baja PCO2, diferencia alvéolo arterial de oxígeno también normal, tenemos respuesta a los altos flujos de oxígeno, y el ejemplo típico es la intoxicación por monóxido de carbono. Los trastornos de la difusión, PO2 baja, PCO2 normal o baja, diferencia alvéolo arterial de oxígeno alta, respuesta al oxígeno normal, la hipertensión pulmonar o la enfermedad intersticial difusa, los ejemplos. Y acuérdense que muchas veces estas se ponen de manifiesto únicamente cuando el paciente hace ejercicio. Bueno, la clínica de la insuficiencia respiratoria, la disnea, síntoma cardinal, la sensación subjetiva de la respiración o la falta de aire, como lo pueden relatar otros pacientes, o la imposibilidad para incorporar aire, muchas veces lo dicen así. Los síntomas neurológicos acompañando a estos pacientes, incoordinación motora, trastornos de la conducta, confusión, irritabilidad, agitación, desorientación temporoespacial, somnolencia, obnubilación y coma. Los síntomas cardiovasculares, hipertensión, taquicardia, vasodilatación periférica, bradicardia, hipotensión, cianosis, shock, síntomas respiratorios, disnea, taquipnea, síntomas cutáneos, cianosis, diaforesis, y los síntomas generales muchas veces cuando consultan han perdido mucho peso, están desnutridos los pacientes. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Esperen que quiero maximizar la pantalla. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hay silencio. ¿Están reaburridos? Por ahora no, profe. Por ahora no. Para cómo no los veo ahora, entonces no sé qué están haciendo ustedes, si están durmiendo, qué estarán haciendo. Tratando de copiar algo y ver qué paper leer a la tarde. Bueno, ahí los estoy viendo, me gusta más verlos, che. Bueno, ¿qué estudios complementarios, aparte de la gasometría que ustedes saben, que es para la definición de insuficiencia respiratoria, no pueden prescindir de una gasometría? No podemos hablar de insuficiencia respiratoria sin una gasometría. Y si no tienen gasometría, ¿qué usan? El oxímetro de pulso. Muy bien, el oxímetro de pulso, por supuesto. ¿Es lineal la relación de la gasometría con el oxímetro de pulso? ¿Qué les parece a ustedes? Pasa que la gasometría para mí es más completa porque te mide el dióxido de carbono. Claro, bueno, uno pide, cuando hacemos el pedido, pedimos estado ácido-base y ahí entra todo. PO2, PCO2, bicarbonato, exceso de base, todo lo que necesitamos para evaluar un paciente. Pero yo les pregunto si es lineal la relación de la gasometría y la pulsioximetría o la saturación con el saturómetro. ¿Qué se acuerdan ustedes de tercer año? Esa curva de disociación de la hemoglobina, ¿se acuerdan?
que no es lineal, no va subiendo derechito como una flecha, es una S itálica. Acuérdense que está alterada por cambios de la temperatura, está alterada por ictericia, por anemia, por hipovolemia, si están las uñas pintadas del paciente, de la paciente o del paciente, se ha pintado las uñas, están a lo mejor, imagínense un paciente diaforético, todo transpirado, hipoperfundido, la saturometría nos va a dar cualquier cosa, vamos a tener a lo mejor una saturometría con, qué sé yo, 74, 73, 72, y el paciente tiene una PO2 que a lo mejor tiene 74, por ejemplo, 85. O sea que la saturometría no es lineal y no es exactamente que corresponde a lo que tenemos de PO2. Pero sabemos que los pacientes que tienen menos de 90 de saturación seguramente tienen menos de 60 de presión de oxígeno. Sí. Bueno, ¿lo buscas? Bueno, cerrame la puerta, Mili. Bueno, entonces, tengan en cuenta eso, fundamentalmente por los que vayan a trabajar, próximamente ustedes ya van a ser colegas y van a empezar a trabajar. ¿Y dónde trabajamos los médicos cuando nos recibimos? Ni bien terminamos de recibirnos, ya el papelito está caliente y ya estamos trabajando, tenemos la matrícula caliente, en servicios de emergencia y muchas veces domiciliario. Entonces vamos con el oxímetro, tranquilos, no nos alteremos, evaluemos al paciente completamente, sepamos que hay variaciones que pueden tener el oxímetro y que podemos presumir una insuficiencia respiratoria, pero que para confirmarla necesitamos la gasometría. La gasometría y decir tiene una PO2 de tanto, con una saturometría de tanto, pero eso es sangre arterial que la sacó el bioquímico en la arteria braquial o en la arteria radial. Bueno, importantísimo, ustedes están frente a un paciente diaforético, taquipneico, taquicárdico, tiene una PO2 baja, ¿qué necesitan saber urgente? Urgente, lo primero que tienen que saber, aparte de la PO2 que tiene, rápido, para tomar conducta. Índice de gravedad. No tengan miedo, porque yo no nací sabiendo. Descartar un TEP. Bueno, descartar un TEP, pero primero, ustedes están en una guardia, tienen gente, uno que entra vomitando, uno que una crisis histérica, porque va a ser así. Si tiene la vía aérea permeable. Perfecto, porque eso no les va a dar tiempo a nada, por supuesto, si tiene la vía aérea permeable. ¿Cómo saben eso? Ocultándolo al paciente. Viendo, preguntando cómo empezó esto, empezó de forma brusca, comió algo, se broncoaspiró, es un abuelito que no tiene dientes, le dieron de comer algo con un hueso, miles de cosas, ¿no? Pero ustedes tienen que situarse. Una vez que ustedes vieron que está en insuficiencia respiratoria, no tiene estridor laringio, no es algo que ustedes tengan que solucionar mecánicamente rápido, necesitan una placa de tórax, chicos, porque ahí está el quid de la cuestión. Placa de tórax normal, placa de tórax patológica, edema agudo de pulmón, placa de tórax que no me dice nada, placa de tórax que le veo un bruto neumotórax, un bruto derrame pleural, placa de tórax, no, es como el ABC, no, es como hablar con el paciente, les va a brindar todo. Placa de tórax normal les dice un montón de cosas. ¿Pedir frente sola o directamente pedir de frente y perfil? Bueno, si ustedes escuchan una gran hipoventilación del lado derecho, sospechan un derrame, frente y perfil derecho. Si es del lado izquierdo, o una hipersonoridad para pensar en un neumotórax, o si escuchan la misma semiología lo antes posible, el paciente a lo mejor no puede estar mucho parado, un frente solo, después de última para el perfil tienen tiempo. Esta placa de tórax de frente a ustedes les va a ayudar el caminito a seguir, o es un edema agudo de pulmón, o es una neumonía grave bilateral, o está haciendo un distrés respiratorio, les va a ayudar directamente. No es posible manejar a un paciente sin placa de tórax en este caso, no es posible. Podrán ustedes, a lo mejor si están en un lugar trabajando donde no hay para hacer placa de tórax, a lo mejor le escuchan sibilancias bilaterales, le dice el paciente que fuma un montón, sospechan que tiene un EPOC porque le ven un diámetro anteroposterior del tórax aumentado,
porque le ven como lo escuchan y cuando escuchan les parece que el murmullo vesicular se va para abajo, como que tienen los diafragmas descendidos, sospechan un EPOC. Bueno, a lo mejor pueden empezar a mejorarlo hasta tener una placa de tórax, pero para el correcto manejo van a necesitar siempre una plaquita de tórax. Por eso si están en un lugar donde no tienen posibilidad de hacer placa de tórax, lo tienen que derivar para que sea estudiado. Bueno, otra cosa importante, el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver si el paciente tiene un ritmo de fibrilación auricular rápido, por ejemplo, y está haciendo un edema agudo de pulmón. Necesito saber qué es lo que tengo que mejorar de ese paciente. Hacen una placa de tórax, encuentran las alas de mariposa, realmente un flujo que normalmente es mayor en las bases, se revierte, pasa a ser de los vértices, en este caso estamos hablando de un edema agudo de pulmón, le hacemos un electro y encontramos una FA de alta respuesta, ahí sabemos que este paciente está haciendo una falla cardíaca izquierda, seguramente por una arritmia o porque ya tiene una cardiopatía de base. ¿Estamos? O le encuentran también a veces, por la misma insuficiencia respiratoria, una taquicardia sinusal o un aleteo. El paciente agrega un aleteo auricular. ¿Por qué? Porque tiene una insuficiencia respiratoria y ustedes saben que estas arritmias son muchas veces secundarias a la patología respiratoria. Entonces, importantísimo el electro, y obviamente si tenemos un paciente con una isquemia aguda puede hacer un edema agudo de pulmón tranquilamente, una insuficiencia respiratoria, y en el electro ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar trastornos en la repolarización, la onda Q, o sobreelevación del ST, o infradesnivel del ST, lo que tenga el paciente. ¿Estamos? O sea que placa de tórax, electrocardiograma, la gasometría, y también en los pacientes que ustedes encuentran una insuficiencia respiratoria, placa de tórax, por ejemplo, normal, está con taquicardia, sospechan una embolia de pulmón y bueno, no tienen la posibilidad, como yo hice con esta señora esta mañana, de mandarla a hacerle urgente un centellograma ventilación-perfusión, le pueden pedir si tienen la posibilidad el dímero D, la procalcitonina para ver función miocárdica, una angiotomografía, que sería una tomografía con protocolo para TEP, ¿estamos? O una tomografía de tórax o un ecocardiograma donde voy a ver signos indirectos de embolia de pulmón, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, que en el caso también de un paciente POC puede tener una hipertensión pulmonar secundaria a su cor pulmonare o a su EPOC. ¿Estamos? Entonces serían otras pruebas importantes para hacerle al paciente. Recuerden que si están en un lugar donde lo pueden realizar, lo pueden solicitar y que les va a aportar, datos para el diagnóstico de la causa de la insuficiencia respiratoria. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sigo? Seguimos. Bueno. Entonces, acá como les puse en esta diapositiva, el gol estándar de la insuficiencia respiratoria es la gasometría. Como dijimos antes, acá está lo que había dicho uno de sus compañeros, el pH, la PO2, la PCO2, el bicarbonato de saturación, todo lo que nos brinda esa gasometría. A veces hay errores, hay confusiones con la gasometría arterial. Por ejemplo, lo más típico es encontrar punzar sangre venosa, o que se mezcle arterial con venosa. A veces lo que pasa es que tarda el procesamiento. Hay lugares donde no tienen, o se rompió el equipo de ácido base, lo llevan a otro sanatorio o a un hospital, entonces empieza a bajar la presión de oxígeno y empieza a subir la presión de dióxido, y cuando tenemos el resultado es un resultado erróneo. A veces también, sin querer, el bioquímico junta burbujas de aire junto con la muestra de sangre, entonces vamos a tener una PO2 más alta y una PCO2 más baja. O a veces le puso más heparina de lo normal a la jeringa, y entonces voy a tener también la PCO2 más baja y un pH más bajo. Ustedes saben cómo se hace, se busca, a ver si tengo acá, sí, a ver, no. Se busca la arteria generalmente radial, la arteria radial o la arteria braquial, y en el caso de pacientes chocados a veces buscamos la arteria femoral,
limpiamos bien la zona, hay que limpiarla bien. La jeringa, tenemos que hacerle primero pinchar un frasquito de heparina y heparinizarla, o sea, bajar el émbolo, que se llenen las paredes de heparina y luego tirarlas para que esté bien heparinizada y no se formen coágulos y yo pueda tener un buen resultado. Estamos, siempre heparinizamos. Y tratamos de tocar, ustedes no me están viendo a mí, ¿no es cierto? ¿O sí? Sí, me ven, profe. Sí. Con dos deditos tocan la arteria y entre medio de los dedos, ustedes mientras están palpando la arteria, ahí se coloca la aguja. Y ustedes van a ver que la aguja, si el paciente está bien perfundido, como que se levanta y se baja por la arteria. ¿Estamos? Esa es la forma de hacerlo. Después de sacar la sangre, hacemos una buena compresión, tenga o no tenga el paciente trastorno de la coagulación. Una buena compresión, le dejamos una cinta adhesiva con un algodón bien apretadito, pero primero nuestra compresión. Ahí vamos a lograr que se haga trombosis en el vasito y pare el sangrado. Ojo que las punciones femorales son de sangrar mucho, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, a veces no se encuentra dónde hacer un ácido base como corresponde y se va a la femoral. Lo ideal es la radial, después la braquial y después la femoral. ¿Estamos? Bueno, las indicaciones acá tenemos de la, ¿cómo es? De la gasometría, valoración de la disnea, de un paciente con poliglobulia, trastornos del ácido base, sospechamos una cetoacidosis diabética porque es un diabético tipo 1, entonces necesitamos un ácido base, necesitamos saber cómo lo vamos a mejorar y qué exceso de base tiene y cómo está su bicarbonato. Bueno, todas las enfermedades pulmonares que están agudizadas, la valoración de la gravedad de la neumonía o trastornos neuromusculares, porque le podemos poner al paciente, el saturómetro tiene una PO2 todavía normal y tiene una PCO2 alta, entonces para encontrar la PCO2 necesitamos hacer una gasometría arterial. Bueno, las contraindicaciones relativas son las hemorragias, las trombosis, la infección, digamos las complicaciones, dolor, y las contraindicaciones que también son relativas son los trastornos graves de la coagulación, pero bueno, a veces tenemos un paciente mal, séptico, con trastornos de la coagulación, necesitamos tener una gasometría, necesitamos saber qué grado de acidosis tiene, entonces se lo hace con mucha compresión posterior para no producir un hematoma tan importante. Bueno, acá tenemos un cuadrito con los desequilibrios del estado ácido-base que podemos encontrar, cómo está la PO2, la PCO2, el bicarbonato, en estos casos, ¿estamos? No sé si quieren copiarlo, que les dejo un ratito para copiarlo, ¿lo ven bien? ¿El power lo pueden pasar o...? ¿Cómo? Ah, pero después está grabado esto. Yo te saqué una fotito, después la paso si no. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí está. Bueno, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Siempre tenemos que ir a la causa. Como ustedes dijeron y mencionaron, un paciente con una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño o de la vía aérea inferior por un cuerpo extraño no va a ser lo mismo que un paciente con edema agudo de pulmón. O sea, tenemos que ir a la causa. Por eso es tan importante, como les dije, la placa de tórax, el laboratorio, el electrocardiograma, otros análisis que nos puedan ayudar, leucocitosis, neutrofilia, eritro alta. Todo lo que en la clínica ustedes tienen que razonar para llegar a un diagnóstico es fundamental para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Obviamente que las medidas generales, estabilizar al paciente, tratar de aportar oxígeno, estamos para mejorar esos niveles de oxígeno, y a veces necesitamos no solamente oxígeno con una nariguera o con una máscara de Venturi, sino que también necesitamos darle oxígeno con ventilación no invasiva o ventilación invasiva. ¿Saben algo de esto ustedes o no? Más o menos. Yo tenía entendido que era, primero se usaba la cánula nasal, después se usaba presión positiva continua con la máscara, y después era, bueno, tenés que ver criterio de intubación. Bien, pero presión positiva continua
que es el CPAP, que nosotros le llamamos CPAP, corresponde a la ventilación no invasiva. O sea, a ese paciente le aportamos oxígeno y le aportamos un aparato para que se lo suministre con una presión positiva para ayudarlo más todavía. ¿Estamos? Y que su respiración, que es involuntaria, que el paciente la gatilla, esté apoyada con algo de presión y lo ayude mucho más en esta insuficiencia respiratoria. Después les voy a mostrar las cánulas y la máscara de Venturi. Y mira, yo te contesto lo siguiente. Vos tenías ese esquemita mental que muchas veces es así, pero entra un paciente con una PCO2 por las nubes, obnubilado, se pegó un palazo con la moto. ¿A ustedes les parece que van a empezar con la mascarita, con la nariguera? No. Ese paciente tiene la PCO2 por las nubes porque está con ese traumatismo de cráneo que está afectando los músculos respiratorios, el centro de la respiración, y hasta que no le saquen el hematoma no va a mejorar. Entonces, ¿este paciente a dónde va? A la ventilación mecánica invasiva directamente. O sea, todo depende de la causa. Yo lo tengo como que vos tenés eso, digamos, lo que es diferentes tratamientos según la gravedad, pero siempre que vos valores dar oxígeno tenés que siempre criterio de intubación. En este caso, como si fuera un TEP. Claro, por eso les digo, un paciente que está diaforético, taquipneico hasta la maceta, mal, que no te va a colaborar en nada, un paciente está hipotenso y por eso siempre la clínica y el sentido común para salvar la vida de un paciente. Acá estamos en una situación, yo le estoy hablando, un paciente que nos hace correr, un paciente que está con riesgo vital. Entonces, este paciente lo tenemos que valorar, necesitamos tener un ejercicio mental para valorarlo bien, correctamente y tomar decisiones. O sea, sí, empezamos con la máscara, con las narigueras, le podemos poner una máscara de alto flujo actualmente que se usa mucho por el COVID, y bueno, y la ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Pero a veces no usamos la ventilación mecánica no invasiva, directamente vamos a la ventilación mecánica invasiva. Fíjense que la ventilación mecánica invasiva es el soporte ventilatorio que hay que considerar en caso de una evolución desfavorable, como decís vos, pero en una situación de inestabilidad hemodinámica, claudicación de los músculos respiratorios y empeoramiento del nivel de conciencia, usamos directamente la ventilación mecánica invasiva, porque para la no invasiva el paciente tiene que estar consciente. Él es el que gatilla la respiración, pero si vemos que está soporoso, hipotenso, inconsciente, vamos a ir a la ventilación mecánica invasiva, porque el paciente no nos va a colaborar. ¿Estamos? Entonces, que siempre una buena evaluación clínica del paciente. Bueno, en los procesos agudos lo que nosotros necesitamos mantener es una presión de oxígeno mayor de 60 o una saturación mayor de 90. Acuérdense que los pacientes crónicos, como los EPOC, están acostumbradísimos a manejar PO2 baja, tienen un equilibrio, entonces ellos, no importa que nos lleguemos a 60 de PO2 o 90 de saturación, con 88, 87 nos conformamos, le administramos oxígeno para mantenerlos en esa situación, digamos, no esperemos tener 90, 91 de presión de oxígeno porque nunca lo van a tener, porque basalmente, y más si es un paciente que utiliza oxigenoterapia domiciliaria, siempre va a tener valores inferiores. ¿Cómo le vamos a dar? Con las mascarillas de alto flujo, con las gafas, o las máscaras con reservorio. ¿Estamos? Yo les traje unas, a ver, acá tenemos, miren, un cuadrito. El aire ambiente, acuérdense que la FiO2 que tenemos es el 21%. Nosotros respiramos siempre el 21%. Con estas máscaras nasales le podemos dar desde el 24 hasta el 40. Lo que tenemos al costadito son los litros por minuto, a cuánto tenemos que poner esa perillita que tiene el conteo de donde nosotros vamos subiendo, bajando. ¿Estamos? Estas gafas nasales se pueden ir, obviamente que son para cada paciente estériles, se las colocamos. A veces necesitamos, cuando son pacientes jóvenes, poner unas más chiquitas que son tipo pediátricas. ¿Estamos? Y acá tenemos la máscara de Venturi. Fíjense que tiene
una FIO2 un poco más amplia, la máscara de Venturi, y la mascarilla con reservorio, que esto que está acá es el reservorio, que aumenta mucho más la FIO2, y después tenemos las máscaras de alto flujo, que son las que estamos usando ahora en pacientes con COVID. Para no ventilarlos, pacientes con COVID, probamos con alto flujo, y si responden, los dejamos con alto flujo, varios días están los pacientes con COVID con alto flujo. ¿Estamos? Esto, en la mascarilla tipo Venturi, a ver si puedo marcarles, acá está, ¿ven la flechita mía? Bueno, acá, las máscaras tipo Venturi tienen un adaptador que tiene diferentes colorcitos, rosado, amarillo, verde, naranja, celeste, y eso va a corresponder a la FIO2 que nosotros le podemos ir dando al paciente, con los litros que ponemos el marcador de oxígeno en litros, pero con el adaptador también le vamos a poder dar diferentes flujos de oxígeno, ¿estamos? Entonces a lo mejor un paciente empezamos con un flujo alto y después vamos bajándole, va mejorando los días, le vamos dando menos flujo. Ustedes lo van a ver en las guardias, que hay como diferentes adaptadores de colores. Cuando estén en una guardia, aprovechen y miren, que dice a cuántos litros por minuto tengo que poner el marcador y a cuánto es la FIO2 que les va tardando el paciente. Siempre están en las cajas de paro, ahí los pueden buscar, o le dicen a la enfermera en un hueco que tengan libre que les muestre bien los adaptadores. Bueno, dudas, preguntas. Se aburrieron. Nada de dudas ni preguntas. Che. O ya saben todo, capaz. Quizás que sí. Ojalá. Me pueden atender a mí cuando sea grande. Yo le iba a preguntar, profe, ¿qué material de estudio recomienda? ¿Lo que está en el entorno de papers? Sí, nosotros hemos subido, ya hace varios años venimos subiendo. Sí, para, sí, para este tema de insuficiencia respiratoria, ustedes seguían por los textos de clínica médica. Está, en todos lados está bien, esto es un tema que está en todos lados bien. Yo los veo siempre los libros míos de neumonología, pero no necesito un libro de neumonología. En el Harrison, Farreras, el que tengan, el CECI, no sé cuál tienen, seguro que está en insuficiencia respiratoria. Y fíjense, lo importante es el razonamiento y lo que se quiere en este momento que ustedes puedan razonar y buscar la causa. Por eso, placa de tórax les va a ayudar a ver la causa, el electrocardiograma, los antecedentes del paciente, es tabaquista, no tabaquista, está en zona de COVID, no está en zona de COVID. Hoy por hoy, toda insuficiencia respiratoria aguda en un paciente con una placa de tórax anormal, con infiltrados, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Hoy por hoy es así, ¿estamos? En otro momento, un paciente con insuficiencia respiratoria aguda que estuvo en la isla pescando es una leptospirosis, estamos en otro momento, pero hoy como tenemos la circulación tan importante y esta epidemia del COVID nos hizo por ahí buscar esta alternativa diagnóstica, la del COVID. Después, los antecedentes personales, ¿qué medicación consume el paciente? A lo mejor un paciente cardiópata que suspendió los diuréticos, que viene hace unos días previos con disnea paroxística nocturna, que viene con tos, con disnea al caminar, y que hace unas noches que no duerme y ahora se mandó un edema agudo de pulmón. Y lo ocultamos y encontramos todo lo florido, que significa un edema agudo de pulmón. Estamos entonces, interrogatorio, esos métodos complementarios simples y sencillos que nos ayudan, antecedentes del paciente, ¿estamos? Pero para estudiarlo, lo estudian de cualquier libro de clínica médica, porque esto es así, no hay, excepto, bueno, el COVID, que ha traído algunos cambios, por ejemplo, lo de la indicación de alto flujo a pacientes que a lo mejor antes ventilábamos, el paciente está consciente, está vigil, está hipoxémico, sabemos que va a colaborar, tiene una mecánica respiratoria aceptable, no está con signos inminentes de paro respiratorio, tiene buena mecánica respiratoria, no tiene una respiración costo-abdominal, podemos dar una máscara de alto flujo, una FIO2 bien elevada y ver qué pasa si ese paciente mejora, ¿estamos? Y el paciente en ese caso puede
prescindir de una ventilación mecánica invasiva, que sería agregarle también una posible complicación posterior. La ventilación mecánica no invasiva, que sería el CPAP o el BiPAP, lo utilizamos mucho para los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria que sabemos que la vamos a revertir rápido. Por ejemplo, el edema agudo de pulmón. Un paciente con edema agudo de pulmón, ¿qué vamos a hacer? Está en insuficiencia respiratoria. ¿Y qué más vamos a hacer con ese paciente? Tiene un edema agudo de pulmón. ¿Qué hacemos? Le ponemos oxígeno. El electrocardiograma. Bueno, tiene un electrocardiograma que tiene una FA de alta respuesta. Lo escuchamos de vértice a base, lleno de rales crepitantes, algunos roncos y algunas sibilancias. El hombre se fue de joda, comió un montón de chorizo, hace 3 días que no toma los diuréticos, clásico, y le tomamos una TA de 190, 120. ¿Qué hacemos con ese paciente? Tiene un clásico edema agudo de pulmón. Alas de mariposa, líneas B de Kerley, etc. ¿Cómo? Diuréticos. Tratamos el edema agudo de pulmón. ¿Está en insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos oxígeno? Bueno, primero, diuréticos que no viene recibiendo hace 3 días. Este paciente venía con diuréticos. Vasodilatadores. Si tiene una presión arterial bien alta, nitroprusiato en goteo. ¿Estamos? O NTG en goteo. Me gusta más nitroprusiato porque es más rápido todavía, hay que controlarlo mucho más, pero es más rápido. Ese paciente le damos oxígeno, le podemos poner una máscara, un CPAP, y sabemos que ese paciente, si nos va bien, lo vamos a revertir rapidísimo de su insuficiencia respiratoria. Entonces, con el CPAP, antes a lo mejor los ventilábamos a los pacientes, porque no teníamos la posibilidad de hacerle CPAP en la terapia intensiva o en la coronaria. Ahora sí, entonces le ponemos un CPAP y ese paciente empieza a mejorar por la acción del vasodilatador, del diurético, a lo mejor la digoxina, o le revertimos la FA si es una FA aguda con amidabrona, y el paciente en horas lo tenemos bien. Entonces, gracias a la ventilación mecánica no invasiva, zafó de entrar en asistencia respiratoria mecánica y mejoró. Entonces, para esos casos es recontra súper útil la ventilación mecánica no invasiva. ¿Para qué otro caso es útil de libro y clásico que ustedes piensen? En el caso del edema agudo de pulmón usamos un CPAP. Pero el caso, por ejemplo, un paciente con EPOC que ingresa a terapia rojo rubicundo, con insuficiencia respiratoria, con una PCO2, no se asusten, pero de 100 o más, PCO2 de 100 o más. Vigílelo un poco, no se duerme, Si tiene una PCO tan alta, no te va a funcionar el CPAP porque te va a bajar el oxígeno, va a dejar de ventilar. Tienes bien. Invasivo, digo. Bueno, pero es un paciente POC, no es un muchacho joven que tiene un traumatismo de cráneo, es un paciente POC. La familia dice, sí, sigue fumando, no usa lo que le dijo el doctor, no hace caso, o bien vuela de fiebre, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace ese paciente? ¿Qué podemos hacer con ese paciente? No usar CPAP, pero sí BiPAP, el B-Level, BiPAP, que son 2 presiones, una inspiratoria y otra expiratoria. Entonces, en ese momento lo voy a ayudar y ese paciente que no está comatoso, que está un poco somnoliento, pero nos podemos tomar un compás de espera porque es un paciente crónico, le ponemos un BiPAP y ese paciente en 3 o 4 horas la PCO2, en vez de tenerla en 100, la va a empezar a bajar a 80, 70 y va a estar mucho más despierto, más colaborador con un BiPAP. Es parecido al CPAP, pero en vez de ser continua la presión de la vía aérea, es una presión en inspiración y otra en expiración. Generalmente le ponemos 10 centímetros de agua a la inspiración y 8 centímetros de agua a la expiración. Entonces ese paciente empieza a mejorar
y zafamos la ventilación mecánica invasiva, que en un paciente con EPOC, la ventilación mecánica invasiva supone un riesgo mucho más grande. Imagínense lo que es después despertar un paciente EPOC, sacarle las drogas que utilizamos para la sedación y la analgesia que tienen que tener con la ventilación invasiva, despertar lo que colabore. Entonces, usamos BiPAP en este caso. Los BiPAP que, gracias a Dios, hacen que los pacientes zafen de la ventilación mecánica invasiva. También podemos usar BiPAP en un paciente con un trastorno neuromuscular. Por ejemplo, tiene una esclerosis lateral amiotrófica, tiene ya una insuficiencia respiratoria crónica, pero está reagudizado, él no tiene fuerza muscular, le ponemos un BiPAP junto con oxígeno, junto con todas las medidas, a lo mejor para tratar su neumonía supuesta que puede tener, y el paciente ese se va con un BiPAP a la casa, el que tiene un trastorno neuromuscular. Utiliza ventilación mecánica no invasiva en su domicilio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, ese sería el último paso antes de la infección. ¿Cuál es? A ver, de a uno. Primero, Gonzalo, a ver, ¿qué me preguntabas? No, que ese sería el último paso para la ventilación mecánica invasiva, digamos. Claro, pero acordate que tenés que tener un paciente que esté colaborador, un paciente que respire. El EPOC, que entra un poquito soporoso, rubicundo, con la PCO2 alta, la PO2 baja, puedes tomarte un compás de espera con el BiPAP y ver qué pasa. Siempre y cuando vos no le veas que tiene signos inminentes de paro respiratorio, no te hunde el diafragma cuando lo usa, ¿me entendés? Te da tiempo a que vos le puedas poner un BiPAP y observarlo, ¿estamos? A veces no es el último paso, sino de entrada ya lo... O sea, no, a lo que voy es que no siempre es escalonado, como dijo tu compañero, que bueno, no va con gafas, va con Ventur y después ventilación no invasiva y después invasiva. No, a veces tomamos conductas antes. Otra pregunta. Yo quería preguntar que además de las infecciones, ¿cuál es la indicación de la intubación invasiva? Las indicaciones de la ventilación invasiva. Además de la neumonía. La complicación, el neumotórax, y más en los pacientes con COVID, ellos tienen el pulmón muy, pero muy lesionado, entonces el neumotórax, o sea, por un lado tenés todo lo que significa la neumonía asociada al respirador, un gran capítulo de la terapia intensiva. Ustedes saben que el paciente que tiene un respirador puesto tiene una vía aérea artificial, como el paciente que se dializa, por ejemplo. Entonces, bueno, la neumonía asociada al respirador, neumonía intranosocomial, un temón, pero también el neumotórax. Muchas veces la complicación pueden ser hemodinámicas porque la misma ventilación disminuye el retorno venoso y entonces les da un hipoflujo central con tendencia a la hipotensión arterial, sumado a las drogas que usamos para sedar al paciente y poder ventilarlo. Ustedes saben, cuando se pone en respirador un paciente, inicialmente tiene que estar bien sedado y adaptado al respirador. Un paciente con distrés respiratorio, que sabemos que no lo vamos a poder mejorar, que tenemos que aportar la parte de oxígeno, aportarle presión para que pueda mejorar, que nos va a llevar varios días. A lo mejor es un paciente séptico de origen abdominal, tiene una diverticulitis perforada, lo operaron y viene para respirador de quirófano y hacemos una placa y tiene un distrés respiratorio. Ese paciente no va a mejorar de golpe, va a necesitar varios días. Entonces, ese paciente le vamos a tener que poner PIP, que es presión positiva, a estos pacientes de fin de expiración para mejorarlos, y lo voy a tener muchos días. Todo lo que es sedación también provoca muchas alteraciones y el paciente que está muchos días intubado puede tener lo que se llama la polineuropatía de la intubación, que son pacientes que se ponen totalmente flácidos, que no pueden mover sus piernas y sus brazos y que a lo mejor pasan los días, empiezan a aparecer todos estos trastornos y el paciente se salva de la insuficiencia respiratoria, pero tiene que empezar a ir a rehabilitación después motora porque quedó todo flácido, como los pacientes que tienen las polineuropatías, no pueden moverse para cómo están traqueotomizados, porque
tuvieron varios días de respirador, y también les pasa a los pacientes con COVID, eso. Otra complicación, entonces la polineuropatía. ¿Cómo? Por eso preguntaste por el COVID. Claro, porque yo conozco un montón de casos con el tema del COVID que murieron más por las complicaciones de intubación. Por supuesto. Primero, la neumonía asociada al respirador, la más frecuente. La polineuropatía del paciente respirado, por supuesto, el neumotórax, que depende del centro. En unos centros se ve más neumotórax que en otros, porque, bueno, pasan esas cosas. Esas son las complicaciones más frecuentes. ¿Estamos? Muchas veces los pacientes entran en el respirador y necesitamos ponerle, en la mayor parte de los casos, noradrenalina o adrenalina para mantener una volemia efectiva circulante, porque tienen este problema de la disminución del flujo a nivel central y la disminución del retorno venoso. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Podría pasar el power, profe? ¿Que lo pase de nuevo? Ah, que se los pase a ustedes. Claro. Bueno, sí, no hay ningún problema, pero espérenme, ¿ustedes quieren que se los pase a los correos de ustedes? Son vagos, en vez de copiar o verlo de nuevo, son vagos. ¿Saben qué tengo que preguntar? A lo mejor me retan si les paso el power. Les pregunto si va a estar en el entorno subido. Esto está grabado, si yo no me equivoco. Me dijeron que lo grababan, por si había un chico que no podía venir o algo. Si no, después, antes que terminemos la rotación, se los paso, si me dejan. Bueno. ¿Quieren que digamos 2 palabras de exacerbación de POC o ya están cansados? ¿Cómo seguimos? ¿Exacerbación de POC? Sí, dale. Así ya lo tenemos. ¿En la primera clase? Bueno, yo también. Bueno, después de un año de no tener clases, No, si el año pasado tuvieron ustedes, sí. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima exacerbación de POC, yo también estoy media cansada, tengo que ir a trabajar en un rato, así que hacemos así. Bueno, ¿qué les parece de vernos el miércoles? Dale, profe. Dale, ¿Están profe. de acuerdo? Sí. Me mandan, se ponen de acuerdo y me dicen a qué hora, si de 11 a 1, si de 10 a 12, o prefieren a la siesta, a la tarde. Yo me adapto al horario que ustedes puedan. Si yo no me equivoco, es ya con algún caso clínico. ¿Ya les subieron en torno a algún caso clínico para que charlemos? Creo Sí. que no. No hay nada, creo. Ah, Capaz que Sí, hay. hay uno, bueno. Creo que el primero es de neumonía, profe. Buenísimo. Sí, yo después damos clase de neumonía, buenísimo. Eso Bárbaro. le quería preguntar, ¿qué temas vamos a ver como para leer algo? Y si hay neumonías, vemos neumonías, pero si leen van a saber más que yo. No, bueno, lean neumonías, ¿estamos? Para poder Dale, preguntar más, como usted quiere. Para poder preguntar más, muy bien. Bueno, chicos, váyanse con esa imagen que les pongo ahí de la exacerbación del EPOC, miren eso, y no se lo olviden. Qué bonita la imagen. Sí, preciosa. Lástima que esas imágenes son reales, y no de las películas. Sí. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, espero el aviso de ustedes y yo le voy a mandar por Zoom, por el WhatsApp,